Bueno, una vez que pudimos explicar cómo Platón divide, ¿no? De alguna manera en lo que sería un mundo que uno conoce a través de los sentidos y por el otro un mundo que uno conoce a través de esta alma racional. En Platón es importante también entender que por un lado la nociología está relacionada con lo que sería la metafísica en Platón, con lo que sería la antropología en Platón. Es como que en el momento en que uno quiere explicar algo, parecería que tiene que explicar otras cosas para que se puedan entender. Esta parte nociológica del pensamiento de Platón, él utiliza una alegoría que se llama la alegoría de la línea, que la idea de este video no es profundizar en eso, pero sí sirve para relacionarlo con la alegoría de la caverna que nosotros habíamos visto. Lo importante, o por lo menos lo que yo voy a sacar como lo importante, es tratar de poder ver la alegoría, ¿no?, de la caverna, que nosotros habíamos visto que la caverna, ¿no?, con el sol. Ya que tenemos colores, vamos a jugar un poquito con esto, pero la idea del sol y los prisioneros que viven dentro de la caverna. Entonces, lo importante también dentro de la alegoría era que los prisioneros lo que veían eran sombras, ¿no? Que los prisioneros estaban en la oscuridad, por decirlo de una manera, y que ellos veían sombras y que las sombras representaban de alguna manera la mentira, ¿no?, o la ignorancia, ¿no?, mientras que el sol representaba la verdad o la realidad. Era la verdad, ¿no?, que la luz permitía conocer, ¿no? La luz permite ver, en cambio la oscuridad no. No solo la oscuridad, sino, acuérdense que nosotros cuando hablamos de ignorancia, cuando hablamos de la ignorancia, no hablamos de la ignorancia como una persona que no tiene conocimiento absolutamente de nada. Cuando hablamos de ignorancia, en realidad lo que queremos decir es que tal vez a veces nosotros podemos creer que algo es cierto cuando en realidad no lo es. A eso llamamos ignorante. Aquella persona que está convencida de que lo que ve es una verdad cuando en realidad no lo es, cuando en realidad es una mentira, ¿no? A eso llamamos ignorancia, ¿no? Y una ignorancia necia sería la de aquella persona que se resiste, ¿no?, que de alguna manera no quiere perder esa verdad por las razones que sea, ¿no?, y sigue convencido y no tiene problema en ¿no?, negar, ¿no?, y rechazar a todos aquellos que quieran cuestionar, ¿no?, poner en cuestión esta verdad. Entonces, a veces es preferible, ¿no?, de alguna manera eliminar, ¿no?, o rechazar a una persona que pone en cuestión determinadas verdades. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el conocimiento? Ya creo que dibujé mucho la hoja, pero nosotros habíamos dicho que que hay una diferencia entre el conocimiento, si es que se puede llamar conocimiento, dentro de la alegoría de la caverna y el conocimiento fuera de la caverna. Lo importante acá es poder ver que si bien fuera de la caverna existen ciertos, no podría hablar de objetos, yo puedo, por ejemplo, puedo poner un árbol, ¿no? Entonces puedo tener un árbol y ya que tengo colorcito lo voy a pintar. Ay, no, no. Ahora sí. Entonces lo puedo pintar de color árbol, por decirlo de una manera. Entonces tengo el árbol. Y habíamos dicho que dentro de la caverna había personas, ¿no?, que detrás de como un muro, había personas que tenían figuras, ¿no? Y entonces yo puedo decir que esas personas tenían la figura de un árbol, pero que no era un árbol lo que tenían, eran figuras que eran parecidas a un árbol. Hice una persona con 3 brazos, pero no importa. Puedo decir que... Ahí está, más o menos.
puedo decir entonces que este dibujo es parecido, ¿no? De alguna manera, es parecido a lo que uno veía afuera de la caverna. Entonces hay una relación, uno puede decir, hay una relación de semejanza, por ejemplo, entre lo que sería el árbol y la figura del árbol. Es decir, la figura del árbol sigue siendo de alguna manera un árbol, porque si yo dibujo un árbol como acá, ¿no? Esto es un árbol, si yo lo dibujo, es un árbol de alguna manera, pero no es un árbol real, pero tiene una relación de semejanza. Ahora, si yo voy a lo que sería la sombra, ¿no? A la sombra, no del árbol, porque yo podría decir que afuera hay sombra del árbol, que sería propiamente del árbol. En cambio, en la caverna, lo que puedo tener es sombra de la figura de un árbol. Es decir, lo que yo tengo, ¿no? Y lo que es importante señalar acá, es que yo tengo por un lado el árbol, ¿no? Por otro lado tengo la figura del árbol, y por otro tengo la sombra de la figura del árbol, ¿no? Como son tres, ¿no? Tres elementos que son diferentes. Entonces, lo que tengo acá está tan alejado de la verdad, ¿no? Que uno puede decir llega a ser mentira, porque obviamente no es lo mismo la sombra de la figura, ¿no? del árbol, ¿no? Está alejado de lo que es la verdad. Entonces yo por un lado tengo lo que sería la verdad fuera de la caverna y por otro lado algo que se asemeja de alguna manera, pero que no es la verdad. Platón en esta línea, él relaciona por un lado lo que sería el grado de ser, ¿no? Esto no sería acá. Acá. Él relaciona lo que sería, bueno, más o menos, el grado de ser, ¿no? Con el grado de conocer. El grado del conocer. Acá, el grado de ser con el grado de conocer. Entonces yo tengo que aquello que tiene más ser se conoce mejor. Es mejor el conocimiento de aquello que existe, mientras que aquello que tiene menos ser es lo que tiene menos grado de conocimiento. Entonces yo digo que en el grado del ser, lo que sería lo que menos es, yo puedo decir que es la nada, aquello que menos es. En cambio, lo que más es, en el caso de Platón, sería la idea de bien, representada por el sol, ¿no? El sol sería esta idea de bien, que sería el máximo grado de ser. Y entonces yo tengo en el grado de el conocer, sucede lo mismo. Yo puedo de la nada, ¿no? El grado de conocer que tiene con la nada, ¿no? Sería la ignorancia absoluta. Lo que nosotros tenemos que apuntar siempre sería en este rango, ¿no? Entre lo que es y lo que no es, al mayor grado de conocer, ¿no? Al mayor grado de conocer es que deberíamos apuntar. Bueno, entonces Platón de alguna manera llega, es decir, cuando hablamos de Platón, en este caso, Platón llega a justificar la existencia de un conocimiento que sea universal y objetivo. Él llega a esto. El tema sería que este conocimiento, él va a decir que no existe en el mundo sensible. ¿No? En el mundo sensible este conocimiento no existe. ¿Por qué? Por las características que nosotros habíamos dado, ¿no? El mundo sensible es contradictorio, habíamos dicho que es imperfecto, que las cosas cambian, entonces yo puedo tener un conocimiento de algo que cambia, en algún momento ese conocimiento es, pero después deja de ser. Entonces, en ese mundo que es cambiante, que
que hay cosas que son diversas. Yo no puedo tener un conocimiento que cumpla con estas características. En cambio, ese conocimiento sí existe en el mundo de las ideas. ¿No? Acá, ese conocimiento que yo puedo acceder, ¿no? A través de lo que habíamos dicho, ¿no? El alma que es racional, yo puedo acceder a ese conocimiento porque en este mundo las ideas son únicas, son perfectas y no cambian. Entonces cumplen con el requisito para poder yo alcanzar, ¿no? Este conocimiento. Entonces da una respuesta a Platón, ¿no? Y dice, bueno, es cierto, si nosotros nos ponemos a hablar respecto a este mundo que es sensible, probablemente no nos vamos a poner de acuerdo, porque cada uno va a ver cosas diferentes, porque son diferentes. Entonces el resultado, digamos, va a ser ese. En cambio, en el mundo al que nosotros accedemos, ¿no? A través de nuestra facultad racional, vamos a todos a llegar a la misma verdad porque es una sola la verdad. Entonces, él tal vez necesitó, ¿no? Después uno obviamente puede estar de acuerdo o no, hacerle críticas, ver cosas positivas o negativas de su pensamiento, pero tal vez uno puede decir, él necesitó la existencia, ¿no? De un mundo para justificar, necesitó la existencia de este mundo de las ideas para poder justificar ese tipo de conocimiento, ¿no? Este mundo me garantiza un conocimiento que sea objetivo y universal. Nosotros ahora cuando veamos a los sofistas, vamos a ver que los sofistas en realidad no hablan de este otro mundo. Es decir, para ellos el mundo o la realidad es esta, ¿no? Aquella que uno puede acceder a través de los sentidos. Por lo tanto, la respuesta a la que llegan no va a ser esta, ¿no? Para los sofistas no va a ser posible un conocimiento que sea objetivo y universal, sino más bien va a ser subjetivo, va a ser relativo y cambiante. Pero bueno, esto sería la parte de Platón. Después cualquier cosa en clase lo vamos revisando. Cualquier duda pueden escribir un comentario o me pueden contactar por WhatsApp, chicos. Les mando un saludo.